Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tema, miren, hasta el momento hemos visto que el sistema que está por aquí se puede comportar simplemente con una fuente de tensión y a su vez conectado con una resistencia, ¿correcto? Lo que hemos hecho simplemente es hemos modificado o hemos reducido todo esta telaraña que está por acá, ¿no? En algo pequeñito como una resistencia, ¿cierto? Y a su vez conectado a una fuente de tensión, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Y esto, bueno, lo conectan a tierra. Miren, le voy a adelantar un poco más, ¿está bien? Esto de aquí normalmente se le conoce como un equivalente de Thevenin, ¿ya? Es decir, todo tu sistema, ¿sí? Si lo quieres ver desde un punto, digamos por acá, ¿ya? Desde por acá quieres ver, desde por acá, tú te posicionas acá y quieres ver cómo se ve tu sistema, lo que ves todo acá, esta barra que está por acá viene a ser esta barra que estaría por acá, ¿ya? Y lo que va a ver simplemente es una fuente, una pequeña impedancia y ¿no? Una fuente. Tendencia por aquí. A esto lo vamos a reconocer más adelante como un equivalente Thevenin. ¿Está bien? Una fuente de tensión, ¿no? Con una impedancia. O también existe, ¿no? Lo que es el teorema de Norton, pues, ¿no? Es decir, una fuente de corriente con una impedancia, pero en paralelo. Normalmente usamos más el teorema de Thevenin, es decir, una fuente de tensión con una impedancia conectada. ¿Está bien? Pero esto lo que hemos hecho ahora simplemente es una reducción de todo lo que está por acá. O sea, hemos hecho un equivalente, ¿no? De toda una resistencia, porque lo que está por aquí son resistencias, ¿no? Bueno, impedancias. El término impedancia se refiere cuando ya hablemos de la forma de la señal de entrada, como la tensión, que es una entrada sinusoidal, una entrada que va a variar dependiendo del tiempo, ¿no? ¿Está bien? De ahí vamos a explicar un poco más detalle esto de aquí, ¿está bien? Y entonces, cuando tengamos otros parámetros lineales, como resistencia o una inductancia o una capacitancia, vamos a entrar ya al campo de hablar de términos de impedancias, porque estos elementos van a oponer o van a tener un comportamiento, ¿está bien? De así como la resistencia, que es una posición al movimiento o al flujo de esta variable que se puede decir flujo de corriente, ojo, eh, se obtiene una forma de oposición y su interpretación en el sistema es como pérdida de energía por calor o efecto Joule. Lo mismo vamos a con esta impedancia, ¿no? O sea, la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva, que también se va a detallar posteriormente cada uno de estos elementos. En fin, lo que hemos hecho simplemente es una reducción, ¿no? Como una impedancia equivalente. Entonces, aprovechando justo este tema, el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema que vamos a ver ahora, ¿no? Es está, aquí está, ¿no? Resistencia equivalente, correcto. Y hemos, miren, bueno, el que les habla es indirecto, ¿verdad? Hemos tomado este pequeño gráfico para empezar a conocer algunos conceptos, ¿correcto? Algunos conceptos que tienen que ver justamente, ¿no? Con esta resistencia equivalente. Entonces, como lo voy a repetir, estamos usando el término resistencia equivalente, no impedancia equivalente. Entonces, estamos hablando de tal vez algún tipo de señal de forma continua. O sea, la entrada, que está por aquí, la fuente de alimentación, la fuente de poder, más una entrada que va a generar corriente continua. Si hablamos a pequeña escala, una batería, un cargador de un celular, una fuente continua. Ojo que esta fuente continua, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos conceptos, ¿no? Una cosa es, ¿no? Esta fuente que puede ser continua, una fuente que puede ser directa, o sea, una fuente no oscilante, una fuente no sinusoidal. ¿Está bien? ¿Sí? Y si hablamos, ¿no? De ya de sistema de generación, podemos hablar, por ejemplo, aquí un sistema fotovoltaico.
¿correcto? Entre otros. O sea, la forma de cómo se va a generar la corriente eléctrica cuando se conecta una carga, el comportamiento que vamos a tener va a depender mucho de esta fuente. Nosotros vamos a analizar supuestamente pensando que es una fuente directa, ¿saben? Y constante, es una fuente continua. Para poder hallar una forma de impedancia equivalente de todo esto de acá respecto a este punto, a la fuente. Es decir, la fuente, miren, a la fuente que está por acá, o sea, este es mi fuente, ¿ya? Es una fuente de acá, a ver, está pasando por aquí, es una fuente de tensión B, continuo, debemos saber qué se entiende por continuo, una fuente, en el cual, miren, tengo conectada una impedancia por aquí, perdón, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, u otra, y otra, ¿no? 10 resistencias. Cada una de ellas va a tener cierto valor de ohmiaje. La resistencia se mide por ohm. ¿Está bien? Ya. La tensión por volt. No voltios, no dice voltios, es volt. 10 volt, 20 volt. El honor al nombre que se le da, ¿no? Al personaje que halló justamente, ¿no? Esta función. Miren que aún ni siquiera hemos hablado de cómo se genera la tensión, qué es la fuerza. Nada, nada. O sea, estamos suponiendo que esto ya está dado por la naturaleza, ¿no? Lo cual, todo esto aquí se demuestra. Más adelante vamos a ver también estos conceptos. O sea, un poquito vamos a pisar el acelerador hacia conceptos más matemáticos. Un poco nomás, ¿no? Y de ahí regresamos, se puede decir, al término común. O sea, a donde podamos entenderlo de una forma más generalizada, ¿correcto? Entonces, esta fuente de tensión que está por aquí, ¿está bien? Si porque tengo un positivo, mire, un negativo, este como si fuera el punto de acá, fuera el lado más alto, ¿no? Del río, ¿no? O sea, estamos aquí en las cordilleras y el agua va a tender a caer por aquí, pues el agua va a ir por acá. O sea, por aquí lo que se va a transmitir cosa es la corriente I. Una corriente I. Y va por aquí, va por aquí, va por aquí. Bueno, por aquí da por acá en este sentido. Y a su vez, ¿no? Hace cuenta que es el río que se abre en dos tramos, ¿no? Uno por aquí, y otro por aquí. ¿No? Eh, por aquí, miren por aquí, se abre por aquí. En fin, el camino que tiene que seguir, ¿correcto? Y por aquí, mire, se vuelve a encontrar, ¿no? La corriente, ¿no? Por aquí, y de aquí sube por aquí, y aquí sube por acá. ¿Está bien? Hay que pensar a resolver este pequeño problemita. ¿Cómo yo puedo resolver esto de aquí? Primero tengo que saber lo que le dije en comienzo, ¿se acuerdan? La ley de Ohm, ¿no? La ley de Kirchhoff, en fin. Pero sí, el concepto más básico que uno tiene que entender es esto. A ver, uno, que si tú tienes una fuente de tensión por aquí, ¿no? O sea, el punto más alto de la cordillera, y tiene por acá un solo caminito, ¿no? Con unas piedritas que obstruyen, que acá se le llama la resistencia eléctrica, ¿está bien? Esta fuente de tensión, como lo voy a repetir, tiene un nivel de tensión B. Y esta resistencia tiene un valor, digamos, resistencia, digamos, R. Entonces, la corriente que fluye por acá, ¿está bien? La corriente I, entre estos tres parámetros o variables, va a haber una relación, ¿no? BIR, ¿no? B igual a I por R, ¿correcto? Entonces, si tú tienes la información de la fuente de tensión o la fuente de alimentación B, que tiene, no sé, 10 voltios, 20 voltios, miren que dije voltios, mal dicho, voltios, 10 volt, 20 volt, 30 volt, y tienes el valor de la resistencia, o sea, 5 ohmios, 4 ohmios. Simplemente lo que haces aquí es despejar la corriente, pues, ¿no? O sea, corriente sería B sobre R, pues, ¿no?
Acá no vamos a explicar tampoco ecuaciones, pues no vamos a, ¿cómo se puede decir? A retroceder tanto, pues, ¿no? O sea, o sea, miren aquí nomás tu herramienta matemática que ya conoces, que vas a aplicar aquí es de igualdad. Es lo mismo que tener presente, ¿no? Tenemos que conocer cierta herramienta matemática. Esto ya es muy básico, pues, ¿no? Eso uno lo maneja, ¿no? Entonces, yo sé que la corriente va a ser B sobre R, listo. Entonces, en función de esto, si yo tengo, si tengo fuente de tensión, no sé, 20 volt y tengo la resistencia vale 2 ohmios, sería 20 entre 2, 1. ¿Un qué? Ampere. ¿Está bien? O sea, la corriente se mide en amperios. ¿Ya? Entonces tengo 10, 20, 30, 5, 2, 4 amperes. ¿Correcto? Entonces ya tengo valor de la corriente. Si fuera así, ¿no? O sea, tengo la tensión y entre sus dos bornes tengo conectado una carga, ¿no? Una resistencia. ¿Verdad? Simple de analizar, ¿correcto? Ya. Y en función a eso, en función a las leyes de Kirchhoff, o sea, Kirchhoff, corriente por acá y todo lo demás, uno puede hallar todos los valores que tú puedes determinar aquí. O sea, tú puedes hallar corriente por aquí, como le digo, corriente por todo lado. Ahora, aquí hay un concepto bien simple que uno tiene que entender. Que si por acá entra I, retorna por acá también I. ¿Está bien? Tiene que ocurrir que si por acá entra I, si, perdón, si por acá ingresa I, por acá retorna I. Este concepto, miren que acá vemos en análisis en continuo, pero análisis es el análisis en alterno, ¿no? O sea, ondas sinusoidales. La idea es la misma. O sea, entra por aquí, sale por aquí. Y si fuera en estado estacionario, aquellos que tienen la etapa de estado estacionario, aún más sistema de potencia, debe cumplirse también esto de aquí. Y ante un tipo de contingencia también debe cumplirse esto de aquí. Ante un fenómeno como un cortocircuito también debe cumplirse esto de aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque ocurre muchas veces que, por ejemplo, ¿no? Miren, hablando un poco de la parte real, o sea, en el campo, por ahí ocurre, por ejemplo, miren aquí, ¿ven? Ocurre que una línea, ¿no? Se fue al suelo, ¿sí? Corto. Y mi sistema ve el corto, y al final lo que hace es despeje esa línea, ¿no? Abre esta línea por acá. Por acá hay un mando, donde esta línea lo abro. ¿Está bien? O sea, va a quedar una línea abierta. Y puede ocurrir que ante este evento transitorio, ante esta situación que ocurre, los transitores ocurren en orden de los milisegundos pequeños, a unos microsegundos, dependiendo de qué tipo de transitorio estamos analizando. En ese transcurso de tiempo tan pequeñito, viene que entran a tallar bastante cómo se está comportando mi sistema ante esta situación. No solamente desde un punto de vista estacionario. Más adelante vamos a enfocar un poco más este tema. Otra vez, como lo voy a repetir, hay otros cursos que nos hablan de este tema, ¿sí? Donde van a conocer un poco lo que es el estado permanente, y así como el estado transitorio. Entonces, en este punto de estado transitorio, va a haber corriente que fluye por acá, por acá. Y uno dice, oye, pero esto está desconectado, pero hay corriente por aquí. Entonces, en el otro extremo receptor de la barra, lo que va a detectar es una corriente, ¿no? Una corriente. Y tú dices, oye, espérate, pero esto de acá, entonces si yo lo analizo con esto de acá, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque uno normalmente siempre asemeja con lo que te enseñaron al comienzo, con lo que tú viste cuando recién te enseñaron a desarrollar circuitos. Dices, oye, espérate, si esto de acá está abierto, entonces, ¿cómo yo que estoy ahorita en campo, cómo puedo correr esto de acá? Pues no, ¿no? Algo está mal, ¿no? Me enseñaron mal, no. Lo que pasa es que no te explicaron las cosas así.
de que si bien está abierto, ¿está bien? Desde el punto de tierra, ¿está bien? Hacia la línea se va a generar una especie de conducción, un efecto capacitivo, capacitancias, condensadores. O sea, esto de aquí son condensadores. Si lo ves como parte de un circuito, un condensador es así. Entonces, entre línea y tierra abierta, va a generarse esto de aquí y se va a ver una especie de comportamiento de una corriente. No lo va a hacer en el aire, pues, ¿no? Y acá en la línea lo vas a ver aquí, en el extremo receptor, donde están instalados estos equipos que detectan la corriente. Entonces, va a haber un camino de retorno. Entonces, va a haber un tipo de corriente. Miren, un tipo de corriente. O sea, va a haber corriente. ¿Ya? O sea, si generalizamos, va a haber corriente. Si queremos ser más puntuales o desarrollar a fondo este tema, va a haber cierto tipo de corriente con cierta característica para esta pequeña etapa transitoria. ¿Correcto? Ahí también se va a analizar este tema. O si es que tal vez no se va a pasar tiempo para entrar, porque recuerden que aquí hay una serie de temas que se van a ver, lo vamos a ver en otra oportunidad, pues, ¿no? O hay cursos que se dictan respecto a este tema, ¿correcto? ¿Ya? En tal caso, el concepto tiene que entenderse así. Ya, entonces, y como le decía, pues, ¿no? A ver, vamos a ver todo acá de vuelta. Como le decía, este curso no es solamente desarrollar estas formulitas y listo, pues, no. Esa no es la idea. Esa idea lo pueden ver como lo voy a repetir hasta en el colegio, creo, ¿no? No, nuestra forma de tratar este tema no es así, sino con lo real, ¿correcto? Entonces, miren, y corriente, si entra por aquí, ¿correcto? O sea, lo mismo que sale, entra. ¿Está bien? Ahora, también has escuchado alguna vez el término fuga, ¿no? Hay fuga de corriente. Sí, es fuga de corriente porque no circula por acá, pero circula por otro medio y retorna acá, ¿correcto? Ya, entonces, ahora, eh, este sistema que está acá, aún no lo podemos desarrollar porque no conozco la herramienta, no conozco la ley de Kirchhoff, no conozco nada. Pero si se dieron cuenta, aquí arriba, ¿no? Aquí, bueno, olvídense un rato el dibujo, no lo quiero borrar todavía. No necesité saber cuánto hay de corriente por acá, ¿verdad? No necesité saber cuánto fluye la corriente por acá. Ni por acá, ni por acá, ni por acá. Solamente me bastó determinar un equivalente, ¿no? Lo expliqué por cultura, ¿cierto? Claro, cuando lo hemos hecho, ¿no? Porque es detallar un tema más fuerte acá, pues, ¿no? Pero que también lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo que sí sé es que todo esto se desarrolló con un pequeño fuente de tensión y una pequeña impedancia, ¿correcto? Entonces, lo mismo va a ocurrir acá, pues, ¿no? Aún no necesito saber las leyes de Kirchhoff y todo lo demás, ¿no? Método de Maya, Maya uno, Maya 2, Maya 3, Maya, en fin, aún no. Solamente lo vamos a hacer aplicando el método de resistencia equivalente, una red equivalente. O sea, ¿cómo puedo todo lo que está por acá, ¿no? Todo lo que ustedes ven por aquí, reemplazarlo simplemente como si tuviera una fuente de tensión que está por acá, ¿no? La que está aquí, y simplemente con una resistencia, ¿correcto? Una resistencia equivalente, ¿no? Si le pones una R, equivalente, así, ¿no? Equivalente, ahí está. ¿Cómo puedo hacer esto de aquí yo? O sea, todo lo que está por acá, reemplazarlo mediante una resistencia. Y claro, ¿no? Una vez que ya tengo ya este resistencia equivalente, ¿qué hago esto? Pues, ¿no? O sea, paso a dividir y tengo la tensión que sería 20 R y punto. Listo. Te determino la corriente porque la información que me dan a mí es la fuente de alimentación. ¿Correcto? Simple sería, ¿no? Entonces, hay que ver si esto acá se puede transformar en la red equivalente. Y para eso necesito saber una serie de cositas bien simples. Uno es esto y uno es esto. Resistencia en serie y resistencia en paralelo. Equivalente. ¿Correcto? Entonces, vamos a aplicar un poco a grosso modo qué es esto, ¿a qué se refiere con esto? Eh,
Cuando tú tienes, ¿no? Miren, olvidemos de la fuente de tensión. Simplemente entre estos dos puntos tengo una resistencia así. Miren, así. A ver, creo que no se nota muy bien. Ya, miren. Así, así. ¿Está bien? Punto A, punto B. Es decir, en en dos puntos cualesquiera, la unión entre todos puntos van a hacer dos resistencias en paralelo. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, va a haber un punto cualesquiera, un punto C, D, E, cualesquiera, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que entre estos dos puntos va a haber una resistencia equivalente. ¿Ya? Es como cuando tú tienes, no sé, tienes una manzana, ¿ya? Y tienes otra manzana, tienes una en cada mano y tienes al final, oye, ¿cuántas manzanas tienes? La suma de dos, pues, ¿no? O sea, entre ambos puntos, entre A y B, tengo dos. ¿Está bien? O sea, tengo dos manzanas. ¿Correcto? Algo así ocurre aquí, ¿no? Si tiene una resistencia acá de este de acá es R1, ¿no? R1, y acá tienes una resistencia R2. La resistencia equivalente entre estos dos, ¿qué cosa va a ser? La suma, o sea, el R equivalente, ¿sí? Entre esos dos puntos, entre A y B, va a ser R1 más R2, ¿correcto? R2. Cuando tenemos línea de transmisión, ojo, líneas conectadas, ¿no? Así, así, así. En sí, cada línea se va a unir de una forma en serie. Si lo quiere ver desde este punto de vista, casi en serie, cuando están trabajando. Ojo. Claro que sus resistencias son muy pequeñitas, casi ni se notan. Fuera que antes le mostré un cuadro donde vimos así, o sea, vimos así, así. De aquí está la fuente de tensión. ¿No? Vimos otro más por aquí, otra carga más por aquí, vimos otra carga más por aquí, ¿de acuerdo? Todo está conectado en paralela, ¿cierto? En paralelo, en paralelo, en paralelo. Porque se asemeja más o menos que estos puntos tienen el mismo potencial, el mismo nivel de tensión. Pero lo que ocurre es que aquí, ¿no? Hay unas pequeñas resistencias, pequeñitas, ¿ya? Pequeñitas impedancias que vienen a ser propias de los elementos como de los conductores, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Viene a ser esto de acá, pues, ¿no? Viene a ser esto de acá. Y lo que uno tiene que, entonces, lo que estamos viendo aquí simplemente es que esto de aquí se puede asemejar a las conexiones, ¿no? De la línea de transmisión, ¿correcto? Una vez más, siempre haciendo referencia a lo real, ¿correcto? Y más o menos, esta es la resistencia equivalente, ¿correcto? Ya. Y en paralelo, bueno, en paralelo justamente lo que hemos mencionado, bueno, todo lo que están haciendo en paralelo, que más obedece a nuestro sistema, ¿correcto? Si ven, miren, el transformador conectado a tierra, pues, ¿no? Por ahí van a ver un compensador, un equipo compensador conectado a tierra. Por ahí van a ver un transformador de medida conectado a tierra. Un transformador de tensión conectado a tierra. Un pararrayos conectado a tierra. Todos los elementos que van por aquí, todos van a estar conectados a tierra. ¿Correcto? Ya, entonces, y, y justamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente en paralelo? Bueno, yo sé que en serie es así. Agarras un número de dos. Y en paralelo, o sea, si tengo, miren los dos puntos igual, punto A y por acá punto B. Esta vez no lo tengo así, sino lo tengo así, por arriba y por abajo. ¿Correcto? Aquí unido, sí, ahí está. O sea, R1 por acá y R2 por acá. Entonces,
Lo que estamos viendo aquí nosotros es qué cosa, una, una conexión en paralelo. Y la resistencia equivalente de estos dos puntos, ¿qué cosa viene a ser? Simplemente esto. O sea, uno sobre la resistencia equivalente. Así es, ya. Así es como te enseñan en el colegio. Bueno, es uno sobre R sub 1, ¿no? Más uno sobre R sub 2, ¿correcto? Y entonces la resistencia equivalente vendría a ser simplemente, o sea, es el producto, o sea, esto es la inversa, ¿no? El producto sobre la suma, ¿no? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿correcto? R2. Ah, entonces, listo, pues, ¿no? Esto, ¿dónde ocurre? Bueno, cuando justamente hablando de línea de transmisión, habrán visto alguna vez, acá por ejemplo, miren, ¿no? Un soporte, un poste, habrán visto donde tengo acá, líneas por acá, ¿no? Líneas por acá, ¿cierto? Tengo por aquí una, dos, tres, ¿correcto? O sea, línea uno, línea 2, línea 3, ¿no? Y habrán visto por acá otra línea más, por ahí, por ahí, por ahí, ¿correcto? Dos líneas en paralelo, ¿está bien? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que, miren, el fin que se busca en este medio es que las resistencias sean mínimas, ¿correcto? Que haya la menor cantidad de pérdida posible, ¿correcto? O sea, que la resistencia sea mínima. Cuando yo tengo en serie, lo que tengo es una resistencia que se suma. Pero ¿qué pasa cuando tengo en paralelo? O sea, lo que está ocurriendo es, miren, pongamos un ejemplo, que R1 valga 1 y R2 valga 1. 1 y 1. ¿Cómo sería la resistencia equivalente? Sería 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 1 entre 2, 5. 0.5 a la mitad. Entonces, yo al colocar dos resistencias en paralelo, lo que al final obtengo es que la resistencia se va a reducir. Si fueran iguales, se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad la resistencia, puede tener menor pérdida por efecto Joule. Mi nivel de tensión se puede conservar. En sí, el nivel de tensión va a depender de muchos otros factores que todavía no vamos a ver, ¿ya? Pero la idea de las pérdidas van a ser mínimas y van a disminuir más todavía. Entonces justamente se conectan, ¿no? Estos de aquí así en paralelo para que se pueda producir este fenómeno, bueno. Y al conectarse de esta manera, ¿no? Al ocurrir esto de aquí, hago una conexión en paralelo, voy a tener menos pérdidas, ¿no? Voy a tener aquí una mejor valor de tensión, menor caída. Esto, como lo voy a repetir, va a depender de otras variables más, como son de las mismas fenómenos producidos por la impedancia, fenómenos producidos por la forma de la corriente, una corriente alterna, ¿ya? No quiere decir que siempre la tensión va a ser menor, puede ser mayor, ¿sí? O sea, no quiere decir que siempre porque, mejor dicho, no quiere decir que siempre la línea de transmisión, el, el teorema que ustedes conocen, ¿no? Como la ley de Ohm se va a cumplir, ojo. Mejor dicho, la ley de Ohm no es esta, pues la ley de Ohm no es B igual a I por R. Ya, esa no es la ley de Ohm. O sea, acá es una forma muy generalizada. Mejor dicho, muy como le dirían acá en Perú, muy de coquito. ¿Está bien? Pero no, eso no es, pues, ¿no? Va a haber otras cosas que modifican estos valores. ¿Y en qué punto no va a cumplir esto de aquí? Ya, o sea, eso es un poco ya como se puede tranquear bueno, al estudiante que está viendo, pero no es tanto así. Ya. La idea de acá no es tranquear tampoco, no es que se compliquen la vida, muy al contrario, pero hay que tener presente esto de aquí, hay que tener presente las cosas que vamos a desarrollar, ¿correcto? Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar por el momento, muchas gracias.